Creo que todos los que estamos aquí tenemos límites. Y cuando hablo de tener límites, es porque aun cuando todas las cosas nos resultan como nosotros queremos, aun cuando la rutina nos sobrepasa y aun cuando nos salen los resultados que nosotros queremos saber, pues nuestra fuerza se debilita. Nuestro tiempo, nuestro entendimiento no alcanzan para todo lo que nosotros queremos realizar. Y mejor aún para lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su propósito. Porque si aún nosotros pensamos que vamos a hacer 100 actividades, probablemente lleguemos a 80. Pero estoy segura que Dios no quiere así. O sea, Dios quiere mucho más cosas para nosotros, mucho más propósito, y Él tiene una misión más grande para nosotros. Es decir, que a lo que nosotros nos estamos limitando es simplemente a la fuerza que nosotros tenemos como seres humanos, que nosotros pensamos que sí lo vamos a hacer, porque incluso si el día de hoy no nos salieron todas las actividades, al otro nosotros nos decimos, yo soy una de esas, yo digo, me abrumo, esto mejor lo divido para otros 3 días, porque sé que yo no puedo, sé que también no puedo cargar con eso, ¿no? Pero justo como decía el pastor hace unas semanas, tenemos un gran privilegio por ser parte de los hijos de Dios. Tenemos un privilegio para poder acercarnos a Dios y para pedir de su apoyo, ¿no? Por eso es que el día de hoy he titulado el mensaje como No te limites, ¿no? Vamos a ver cómo podemos dejar atrás nuestras limitaciones humanas y confiar en el poder del Espíritu Santo, confiar en cómo es que Dios puede transformarnos, puede transformar nuestra vida y cómo es que a nosotros nos puede usar para lograr cada día, no por nuestra cuenta, lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y no solamente para el beneficio de cada uno, sino que Él tiene grandes planes y Él quiere que nosotros también podamos beneficiar a otras personas, que es realmente a lo que fuimos llamados, ¿no? En el Antiguo Testamento se lee a un Dios, ¿cómo es que tienen en mente a Dios antes, no? Las personas estaban muy limitadas con Él, porque para poder tener una comunicación con Él era por medio del tabernáculo, era por medio de solicitar la presencia de Él, porque Él lo decidía. O sea, realmente era porque Él lo decidía, ¿no? Era por medio de un templo, ¿no? El lugar santísimo, era por medio de sacrificio. Bueno, te pedía ofrendas y no se podían acercar a Él como hoy en día nosotros lo podemos hacer. Pero justo es algo que a veces nosotros no lo distinguimos y lo normalizamos. Pensamos que como Dios está ahí todo el tiempo, va a ser esa permanencia total, ¿no? Y sí, o sea, realmente es que Dios siempre va a estar en medio de nosotros. Pero hoy en día no solamente tenemos a ese Dios cercano, sino a ese Dios que va a permanecer y que cuando tú decidas acercarte a Él, Él va a estar ahí. Él va a estar. Y quiero decirte que si quieres conocer a Dios, lo primero que tienes que hacer es mirar a Jesús. Si quieres saber cómo Dios te ama, debes saber cómo es que Jesús ama. Si quieres saber a qué personas elige Dios, debes saber a las personas que Jesús va eligiendo, ¿no? Sin embargo, esa cercanía no se puede comprender desde nuestra naturaleza humana. Y Pablo lo explica en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Esto significa que sin el Espíritu Santo, el ser humano no puede aprender ni entender nada. Únicamente cuando Él abre nuestros ojos, podemos ver qué tan cercano Él está con nosotros mismos. Únicamente cuando Él decide, nosotros podemos saber qué tan grande es la obra y qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Jesús sabía que no podía realizar todas estas cosas Él solo con su poder.
Él sabía que su ministerio no lo iba a poder empezar confiando solo en su humanidad. Lucas es un libro que nos narra capítulo por capítulo la vida de Jesús. Ese libro de Lucas nos va mostrando desde el orden y a cada detalle cómo es que desde el Antiguo Testamento ya había una raíz ligada con la promesa que estaba cuando Jesús iba a venir. Y viene relatando desde el inicio, desde cómo es que iba a abrir camino Juan el Bautista. Posterior a ello platica cómo es que fue parte de la niñez de Jesús. O sea, es el libro en donde menciona que aún Jesús estaba, cuando estaba en la sinagoga, platicando cómo es que sus papás, María y José, estaban angustiados con él. Platica relatos de su vida, ¿no? Platica esos detalles en donde él menciona que se sujetaba a sus padres. Cuando yo leí esa parte de sujetaba a sus padres, pues supongo que él contribuía en todas las cosas de la casa y vivía en disciplina y en servicio. O sea, Jesús, siendo Jesús, él también se sujetaba a las cosas, él también llevaba una vida como nosotros. Él también estaba con el ejemplo de sus papás que estaban trabajando. Porque él hacía esa parte, ¿no? Más adelante dice, en alguna parte de Corintios, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Es decir, él se estaba preparando, pero no únicamente en estatura, como nosotros luego solemos, ¿no? A veces nosotros decimos, estás muy pequeño para llevar cierta responsabilidad, estás muy pequeño para crecer, pero no, o sea, él se estaba preparando en gracia para con Dios y los hombres, porque él ya sabía que venía un propósito mayor, ¿no? Se estaba preparando para lo que vamos a ver en estos instantes. Dice en Lucas 3:21. Cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Fíjense en esta parte. Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Siendo Jesús, no hubo excepción. Siendo que sabíamos que Él podía traer el poder, que traía el poder desde con Dios, que Él se había despojado para venir a limitarse como nosotros aquí, dice, también se bautizó. Él sabía que al estar aquí como hombre, las consecuencias que iba a pasar, no iba a poder usar su divinidad. ¿Están de acuerdo? Él sabía que necesitaban del poder de Dios. Y lo van a ver aquí también, en Lucas 4:1. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Me encanta porque dice, Dios llenó a Jesús con su poder. Jesús no tenía poder antes de recibir al Espíritu Santo, pero en ese momento Dios le activó todo. Antes de recibir, él estaba, se los repito, limitado como nosotros, pero en el momento en que recibió el poder, ¿qué hizo? Comenzó a hacer todo lo que Dios lo había mandado a hacer. Y hoy, iglesia, quiero animarte a que podamos discernir quién es Dios. No solo conocer de Él por los que las demás personas te cuentan. Por eso les decía, del 1 al 10, ¿cuánto lo conocen? ¿No? Que podamos nosotros interiormente decir realmente quién es, lo que Él habla y la misión que nos entrega. Porque así como a Jesús le entregó una misión, a nosotros también. No queremos únicamente admirar todo lo que hace, no queremos únicamente pensar en lo que Él está haciendo, sino que nosotros también debemos de imitarlo. Porque sería muy cómodo solo decir, Dios le dio esa misión a Jesús, pero entonces pregúntate, ¿y a qué vino Jesús? A mostrarnos cómo lo estaba haciendo. Y si tú te quedas desde tu lugar o si tú te quedas desde tu comunidad observando cómo lo hace sin imitar, entonces, ¿cómo es que vas a llevar una vida correcta, una vida con Dios, una vida con el Padre? Únicamente vas a estar desde acá observando, ¿no? Que podamos sujetarnos a su voluntad.
tal cual lo mencionaba, o sea, aunque Jesús iba creciendo, aunque Jesús sabía lo que venía, aunque Jesús iba llevando cada día una preparación más fuerte, al final él se seguía sujetando a sus padres, pero sabía, no perdía de vista el propósito, no perdía de vista para qué venía, ¿no? ¿Y para qué venimos? Porque muchos probablemente no saben a qué venimos, y eso lo vamos a ver en Lucas 4:14, del 14 al 16. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas, y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, ¿me apoyas con la otra, Dave, porfis? El Espíritu de Dios estaba sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, imagínense que ahorita nosotros aquí todos en la congregación y de repente entre Jesús, tome asiento, se ponga a leer este libro de Isaías y nos empiece a decir: el tiempo ha llegado. Desde tiempo atrás todo estaba hablando de ese tiempo, pero que nosotros seamos quien podamos decir: wow, el tiempo ha llegado. No es para solamente quedarnos y mirar, ¿verdad? No es solamente para quedarnos y poder contemplar lo que Él va a hacer. Creo que Él está siendo muy claro aquí y Él está diciendo, o sea, el tiempo se ha cumplido. Que nosotros podamos saber que este tiempo para darnos salvación no solamente es para quedarnos recibiendo la salvación, sino también qué es lo que yo tengo que actuar, también qué es lo que yo tengo que hacer. Jesús está diciendo, ese instrumento que trae libertad y salvación está aquí. Está aquí. Ya no están hablando de mí, ya no están prometiendo, ya está aquí. Esta misión que voy a hacer está aquí, pero yo soy ese que la va a hacer. Soy elegido para esa tarea especial, tal cual dice ahí, soy elegido. Es decir, Jesús está inaugurando el rescate. ¿Pero quiénes van a recibir ese rescate? También los que reciben al Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que van a traer esa libertad a los oprimidos? Entonces, dejó de ser Jesús, en ese momento dejó de ser ese Jesús del que nos había estado hablando Lucas durante esos primeros inicios para venir a la promesa de Dios. Pero nosotros debemos de saber algo. Al Él estar mostrando su obra, al Él estar mostrando cómo se estaba preparando, recuerden que no había hecho ningún milagro. Él no había sanado a nadie. Pero justamente en ese momento, Él empezó a ser guiado por el Espíritu Santo. Justo en ese momento, Él comienza a enseñar cómo llevar una vida guiada. En ese momento, Él comienza a responder el llamado que Dios le dio. Comienza a mostrar compasión, comienza a sanar. Pone aquí a los quebrantados de corazón. En ese momento que se cumplió el tiempo, también fue para nosotros una imagen, pues muy tremenda, ¿no? Porque imagínense que nos hubiera limitado y que nos hubiera ignorado como lo hizo en los antepasados, ¿no? O sea, Él no eligió a
a solo algunos, sino fue el mensaje para todos nosotros. En la Escritura no dice, y vas a elegir a algunos, dice, tú eres elegido y el tiempo, y estoy con ustedes. O sea, todos estamos. Claro que cuando el Espíritu Santo llegó con él, al igual que con nosotros, no fue a lugares cómodos, ni nosotros tampoco íbamos a ir a lugares cómodos. ¿A dónde fue? Al primer lugar donde lo llevó, al desierto. Dice en el versículo, ¿verdad? Se alejó del río Jordán y el Espíritu lo guió al desierto. Posterior a eso, era con personas difíciles, con personas necesitadas, con casos muy extremos en donde él tenía que sacar demonios, en donde tenía que limpiar a leprosos, cuando en aquel entonces los leprosos eran los más indignos, no eran porque eran los más pecadores en aquella, pero él aún así se acercaba a ellos. Entonces, no crean que el Espíritu Santo lo hacía para castigarlo. ¿Pero por qué creen que los llevaba a esos lugares? Porque únicamente en esos lugares era donde verdaderamente íbamos a poder mostrar a la gente las buenas nuevas. Era donde realmente nosotros íbamos a poder mostrar el poder de Dios. Era donde Él de verdad iba a abrazar a todos los oprimidos. Dice su palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, los que escuchan y reciben. El ejemplo está en quienes eran justamente esos que recibían ese mensaje. Cuando dice los pobres no quiere decir que eran las personas de clase baja. Eran los de pobres en espíritu, los que realmente necesitaban, los que querían. No importa si era un romano de alta sociedad, al final no conocía de Dios y él iba a llevar esas buenas nuevas, porque para eso estaba mandado. Él no iba a hacer ninguna excepción de personas. Y así como el Espíritu Santo quiere llevarte a ti a esos lugares a donde puedas mostrar una vida guiada con el Espíritu Santo, no solamente debe ser para tu beneficio. Quiere que compartas su presencia en todo lugar en donde lo necesiten. Quiere que compartas su presencia en tu trabajo, que muestres compasión al pobre, al necesitado, al enfermo. Quiere que tú puedas guiarte al perdón, a la misericordia. Quiere llevarte a ese lugar a donde tú puedas decir, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. En nuestro poder muchas veces, en nuestras fuerzas, no podemos perdonar a esas personas que nos hacen daño, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo. Cuando nos hacen algo, realmente a nosotros es muy difícil. O sea, para nosotros es muy difícil dejar a un lado todo lo que nos hizo esa persona. ¿Y qué es lo que hacemos? Ir a Dios y decir, ayúdame a sacar esto que traigo en mi corazón, ayúdame a perdonar, ayúdame a ver a esa persona con ojos de amor. Aún en esas acciones, sabemos bien que en nuestro poder humano no lo podemos hacer sola. Porque para eso fuimos llamados, para vivir una vida como la llevó Jesús. Y no va a ser fácil. Pero aún como lo mencionábamos, él desde pequeño supo seguir la voluntad y se preparaba. Para eso y para llevar la obra del Padre implica un sacrificio y un esfuerzo. Un sacrificio y un esfuerzo que tampoco como humanos nosotros lo podemos hacer. Porque la realidad es que cuando estamos en un camino, ¿qué hacemos? Queremos agarrar el camino fácil. Si nos ponen una decisión, ¿cuál tomamos? La que nos beneficie más a nosotros. Pero si realmente pedimos como esa guía del Espíritu Santo y le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga en esta decisión? A veces no es la que queremos, a veces no es la que nos gusta y a veces es en la que salimos más afectados. Por eso es que en nuestra carne no es sencillo perdonar. Pero por eso es que Él en su amor nos manda al Espíritu Santo para que nosotros podamos descargar todas nuestras fuerzas para que Él sea el que nos lleve. Hace tiempo, hace como 2 meses, yo iba acá manejando sobre la Itzáes
a la altura de donde está Andrea. ¿Se ubican? Es algo rápido, pero hay un semáforo un poquito antes. Y desde que yo estaba en el semáforo, visualicé a una señora con una bici. No sé si alguien ya la ha visto porque ya he pasado otras veces y ella sigue ahí caminando, ¿no? Ella es una comerciante en donde tiene un puesto muy cerca, pero tiene que cruzar toda la avenida. El paso peatonal está muy lejos, por lo que pude visualizar en aquella ocasión. Desde que yo estaba en el semáforo, yo venía viendo a la señora y pasaba por mi cabeza el cómo es que tiene esa bici, cómo es que le cabe todo, cómo es que le hace para empujarlo. Y yo venía imaginando, ¿no? El incluso decirle cómo para que se compre un diablito, para que tenga un transporte más estable. Pero jamás me imaginé que iba a hacer lo que hizo. O sea, ya estaba por ponerse el verde y ella decide dar la vuelta en la bici para cruzar la avenida. Y yo dije, no lo va a hacer, pero sí lo hizo. Cuando ella ya iba así a media avenida cruzando, yo veía que se le escurría algo, pero no sabía qué era. Entonces en mi cabeza estaba ayudarle, pero también decía, todos los que vienen en la curva, aunque veníamos lento por el semáforo, o sea, ya saben que la gente hoy en día está muy acelerada, entonces no se vayan a parar. Pero después del otro lado me decía, pero es su mercancía, ¿qué va a llegar a vender? Pero todo el esfuerzo que viene ahorita jalando y que llegue y que ya no esté eso que se le está cayendo. Y a la par yo tenía muchos pensamientos, pero me van a empezar a tocar el claxon, pero ¿y si hay alguien que se sigue y no nos ve y hacemos una carambola? Y a la vez también decía, pero la señora quiere parar su bici y no puede por el peso, porque incluso no podía, o sea, si agarraba la bici y acomodaba lo que se le estaba cayendo, se le iba a ir de lado, ¿no? O sea, era tanto el peso que al final del día lo que yo hice, dije, Señor, en tu nombre. Y entonces yo agarré y puse mi carro en diagonal, puse intermitentes, me bajé, le ayudé a acomodar. Era toda la salsa verde junto con otras bolitas que desconozco, supongo que era algo de aquí, una comida de aquí, pero se le estaban cayendo y se le estaban remojando, ¿no? Cuando hice eso, a la señora se le salieron sus lágrimas y me dijo, gracias. Venía muy preocupada porque no sabía cómo detener que no saliera la salsa. Claro que se escucharon claxons, claro que estaban ahí diciendo malas palabras, pero el carro de al lado hizo lo mismo que yo, nos ayudó, porque incluso estaba tan pesado que para mí también era ayudarle a ella y esa persona nos ayudó. ¿Por qué les platico esto? Porque al final del día, esas pequeñas decisiones, esos pequeños actos, hasta en eso nos ponemos siempre a pensar en nosotros. El decir, si me pegan el auto, pero debemos confiar en que aún, lo decimos todo tiempo, Dios conoce nuestros corazones y nosotros confiamos que cuando vamos a cuidar a una de sus ovejas, que cuando vamos a hacer un acto de amor por alguien de sus ovejas, Él nos va a respaldar. Después, con mayor tiempo y con mayor calma, me di la tarea de ir a su puesto, porque obviamente la veo muy constantemente en la avenida, etcétera. Es una persona que se pone al lado de una casa. Ahora el Señor ya le deja, yo le di la idea de por qué no pedía permiso para dejar parte de su equipo, o sea, que no fuera y viniera a diario con lo mismo. Y la señora decía que le daba mucha vergüenza decir o pedir un favor. Pero hasta en eso también nosotros, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, los podemos ayudar porque hay personas que no se van a atrever a levantar la voz, pero que Dios te ha dicho, ayuda. Y hasta en esos detalles ustedes pueden. Entonces yo hablé con el vecino y le dije, ¿qué posibilidad hay de que le pueda dejar aquí guardar? Solo son 2 mesitas para que no las cargue y las traiga todos los días también. Insisto, la señora sigue con la bicicleta súper cargada porque la sigo viendo de repente que paso por ahí y me la encuentro. Y yo digo, de verdad también Dios cómo la ha guardado, porque en ese momento, o sea, muchos hubieran pasado y se la llevan. Pero al punto que voy es que en ese momento entendí que esos actos a veces también nos limitan de conocer a Dios. Porque lo que tú haces con amor y lo que haces poniendo al otro delante de ti,
es dejar que Dios actúe, es dejar que el Espíritu Santo te guíe, es dejar que lo que Él te está marcando tú lo puedas obedecer. Si vives en tu capacidad humana, te vas a limitar a realizar cosas. Si vives en tu capacidad humana, únicamente te vas a preocupar por ti. No vas a voltear a ver las necesidades de nadie. Podrás dar resultados, podrás tener reconocimientos, podrás tener tu carrera y podrás tener un buen puesto en donde trabajas, pero no te das la oportunidad de experimentar la obra que hace Dios cuando también decides ayudar a otros. Y eso es muy tremendo, porque cuando tú comienzas a obedecer a lo que estamos llamados, que es lo que leímos, también debemos de saber que tenemos una gran responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Si nosotros solo nos quedamos contemplando lo que nos dijo Jesús, ¿en dónde o en qué momento vamos a actuar? Nosotros debemos dejar que el Espíritu use nuestros labios para dar esa palabra de esperanza. Debemos dejar que el Espíritu Santo actúe por nosotros para poder ayudar al que lo necesita. Dejar que nuestros brazos sean usados para irle a dar apapacho a aquel que lo necesita. Por eso al inicio les dije, vayan y den un abrazo con cariño, porque ¿cuántas veces vamos a lugares también y vemos a alguien que está llorando? Vemos a alguien que sabemos que necesita ayuda. ¿Y qué es lo único que hacemos a veces? Chin. O bueno, que tengas un buen día. Pero ¿por qué no usar esos brazos para irlo a apapachar? ¿Por qué no usar ese abrazo para poder dar al desconocido ese abrazo con cariño? Que no nada más nuestras palabras de aliento queden limitadas, sino que podemos hacer más. Dejemos que el Espíritu Santo pueda dar amor a otros por medio de nosotros. Y utilicemos nuestras profesiones, nuestros dones para llevar ese detalle a quien hemos visto como Jesús lo ha hecho. Si tú hoy en día eres doctor, tienes tus consultas, pero hay campañas de evangelización en donde pueden ir a ayudar y dar su servicio. No te limites solamente para ti, ¿no? Si tú hoy en día sabes que tienes ese don de hablar, de desarrollarte, de poder ir a evangelizar, llévate a las personas que están a tu lado para poder ir a ayudar a esos que necesitan esa palabra de aliento. No seamos autosuficientes con nosotros mismos o con nuestro mismo poder, porque al final del día dice la palabra que cuando nosotros lo podemos entristecer. Miren, lo vemos en Efesios 4:30. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Eso está muy fuerte, ¿no? Porque creo que no hemos puesto, a veces nos ponemos a pensar que podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Y por qué creen que lo vamos a hacer? Porque no aprendemos de Él. Porque aunque no sea cómodo donde nos lleve, nosotros debemos de obedecerle. Porque si nosotros no seguimos lo que Él nos dice, estamos omitiendo que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y dice en Hechos 20:22, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Así que para poder nosotros cumplir eso, así aunque nos lleve a lugares, estamos obligados, pero no debemos de darnos por bien servidos hasta terminar la maravillosa obra de Dios, la gracia de Dios. Y para esto se requiere de mucha voluntad, iglesia. El Espíritu Santo en todo momento nos invita, nos anima y nos incita a hacer buenas obras, a llevar la palabra. No hay lugar a donde ustedes vayan y no haya alguien que lo necesite, pero que desde que salgamos de casa, desde que despertamos, recordemos cuál es nuestra misión, cuál fue nuestro verdadero llamado
¿Y qué es lo que empezó a hacer Jesús cuando fue bautizado y cuando comenzó su ministerio? ¿Se dan cuenta que si nosotros no tenemos esa voluntad, aunque el Espíritu Santo la tenga, nos volvemos como ese cuerpo en donde lo tienen cerrado? ¿Les ha pasado? Imagínense que yo cuando quise ayudar a ese señor, ¿ustedes creen que todo lo bueno que me pasó para ayudarlas fui yo? Fue él hablándome a lo que tenía que hacer, porque me imagino que él es por dentro como una pirinola que quiere andar de aquí para allá ayudando, buscando, viendo quién necesita, quién no. Pero a veces nosotros en nuestra comodidad, ¿qué hacemos? No me paro de aquí. Y entonces en ese momento nosotros no tenemos voluntad, aunque él tenga, nosotros no tenemos, porque queremos tener todo bajo control. Pero si nosotros controlamos lo que queremos, va a pasar lo mismo que al inicio. Nos va a salir todo, pero va a llegar un punto donde vamos a terminar agotados. Pero con él y con su guía, nosotros le vamos a dar permiso a que él pueda hacer todo, a que nosotros tengamos esa voluntad. Volvernos siervos del Espíritu Santo y no hacer siervo al Espíritu Santo de nosotros, porque cuando Él nos dice lo que hagamos y nosotros le ponemos un stop, ¿quién le hace caso a quién? Él se queda. Si yo voy caminando y Él me dice, ayuda, sé generoso, sé bondadoso, perdona, sé misericordioso, deja el orgullo a un lado, pero yo quiero seguir odiando. Pero es que yo quiero seguir haciendo esto. Entonces ya estás usando tu poder y no el de Él. Y entonces Él se vuelve tu siervo y no tú el siervo de Él. ¿En dónde queda donde empiezas tú a imitarlo? Él te redarguye cada que tú haces algo y sabes que está mal. Y lo ideal es que te redirecciones y vayas con Dios y hacer las cosas, pero tú dices, no, quiero seguir haciendo lo que me satisface a mí. Más adelante podemos ver en el libro de Hechos donde el Espíritu Santo se habla mucho del Espíritu Santo en donde dice el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo vio, el Espíritu Santo prohibió. Quiere decir, el Espíritu Santo guía en todo momento. Jesús no lo hizo solo. Entonces quiero que hoy tú pienses y que te digas a ti mismo, ¿qué es lo que te está limitando a amar como Jesús? ¿Qué es lo que te está limitando a servir como Jesús? ¿Qué te limita a dar como Jesús? Si te está limitando tu necedad, en donde ya vimos que necesitamos al Espíritu Santo, porque si no vamos a ser necios. Si sientes que estás limitado en tu capacidad, pídele que el Espíritu Santo te ayude a expandir todo, tus límites, tus dones, tus talentos, para que tú puedas experimentar con totalidad su presencia y lo que Dios tiene para ti. Comparte toda tu sabiduría, comparte todo lo que Él te ha mostrado con otros para que también ellos volteen a ver a Dios. Comparte lo que no has podido hacer en tus fuerzas y te has hecho un necio, para que sepan que también hay alguien en donde pueden descansar, en donde pueden dejar todas sus cargas. Comparte su palabra. Nuestro llamado es eso, ir a compartir, ir a dar, ir a discipular. Escuchen a las personas cuando tienen una necesidad. Si tienes mucha prisa, ¿por qué vas a ir a tu trabajo? ¿Por qué ahora? Escúchala, porque ese es tu verdadero llamado. Eso es lo que vino a hacer Jesús. El tiempo se cumplió y lo hizo con nosotros. Honremos ese beneficio que tenemos de ser esos hijos de Dios. Tómense el tiempo para pensar hasta dónde han llegado nuestros límites, hasta dónde le hemos permitido al Espíritu Santo obrar. Tómense el tiempo para saber cuánto conocen a Jesús. Tómense el tiempo para indagar, para leer. Tenemos algo tan valioso que es la Biblia, de verdad, en donde viene todo, toda su vida. Cuando nosotros queremos conocer a alguien,
No nos vamos a su Instagram, a su Facebook, cuáles son sus intereses, qué les gusta, y aunque, nos decía apenas el pastor, ¿no? Y aunque a mí no me gusta esa comida, ¡ay, sí me encanta! Y vamos, indagamos y vemos a profundidad. Pero cuando es con Dios, a veces solo escuchamos todas las obras que hace con las personas y no indagamos cómo acercarnos más. No indagamos cómo tener más esa comunión con Él. No vemos cómo es que le vamos a permitir al Espíritu Santo que su poder esté sobre nosotros, porque ese mismo Espíritu Santo que le dio a Jesús es el que nos dio a nosotros. Ese mismo poder que le dio a Él, nos lo entregó a nosotros. Y esas mismas limitaciones que tenía Él en un comienzo son las que hoy en día nosotros tenemos cuando no le damos pie a que Él obre. Así que hoy te invito a que puedas ponerte de pie. A que puedas cerrar tus ojos y a que con tus propias palabras le digas al Señor y que le puedas pedir que no queremos caminar en nuestras fuerzas. Padre, no queremos caminar solos. Queremos caminar con tu poder, Señor. Vivir en amor, vivir en obediencia, con una entrega total, Padre, a todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Venimos delante de ti con un corazón sincero, en donde no queremos limitarnos en una relación contigo, Padre. En donde no queremos limitarnos en cada acto que tú nos digas, Señor. No queremos conformarnos con el entendimiento superficial humano que tenemos cada uno de nosotros, Señor, sino que queremos ir más allá de lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Reconocer que tú nos has elegido, Señor, para llevar la buena obra, las buenas nuevas, Señor. Quita de nosotros, de nuestra mente, esa necedad, Señor, que nos limita para ir contigo, para conocerte. Tenemos un gran privilegio, Señor, para podernos acercar a ti. Nosotros nos queremos acercar, Señor. Haznos receptivos a todas esas personas que llegan en nuestro día, Señor, para que nos puedas usar, Señor. Para que no solamente veamos qué provecho podemos sacar de ellos, Señor, si salimos beneficiados, sino que podamos recordar el tiempo ha llegado, estamos en ese tiempo. Que podamos decidir no tener una vida cómoda, Señor, sino imitar. Que así como Él se limitó de su divinidad, Señor, para bajar como nosotros, para estar con nosotros y ser como nosotros, Señor, nosotros nos podamos limitar a todo eso que queremos hacer solos, Señor. Que no limitemos al Espíritu Santo y se sienta encarcelado, Señor, por lo que nosotros no queremos hacer, Señor. Enséñanos a ser esos siervos para Él, a escucharlo a Él primero, a poder saber cada orden, cada detalle, Señor, con el que Jesús hizo las cosas para todos, Señor. Y que nosotros con esos ojos de amor podamos voltear a ver al prójimo, podamos darle ese abrazo, Señor. Que nuestros labios puedan ser usados para dar tu palabra, Señor, esa palabra de aliento, para amar al necesitado, Señor, para que nuestras manos también puedan dar ese apapacho y ese abrazo a ese enfermo, Señor, que requiere de tu presencia, que requiere de tu espíritu, Señor. Que podamos reconocer que nosotros no tenemos ese poder, Señor, sino que tú eres quien lo tiene, Señor. Y que ese mismo poder ha sido depositado, Señor, para llevar esa vida en orden. Esa vida que te agrada, Señor. Esa vida, Señor, que hemos decidido llevar siguiéndote, conociéndote, Señor, honrándote, Señor. Queremos ser esos siervos tuyos, Señor, que lleven más allá de nuestro poder, Señor, el poder que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre,
Te lo pedimos con un corazón agradecido, Señor, con un corazón humilde, Señor, porque queremos más de ti. Enséñanos a no limitarnos, Señor, de ti, de tu presencia y de la gran obra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te lo pedimos como iglesia, Señor. Queremos ser esa iglesia en unidad, con el llamado firme, Señor, con ese propósito que tenemos todos, Señor. Podernos complementar, Señor, todos para ayudar unos a otros. Queremos hacerlo, Señor, con tu presencia, con tu guía. Gracias, Señor. Te agradecemos en nombre de tu poderoso Hijo Jesús, Señor. Te lo agradecemos porque estamos bendecidos, Señor. Gracias a ti. Amén.